que va a ser parte de un ciclo de diálogos que vamos a tener con investigadores, investigadoras, personas que están trabajando en temas vinculados a la geografía ambiental o en general a la geografía con un enfoque vinculado a los aspectos ambientales. Y en esta primera ocasión vamos a tener la agradable compañía de Nathalie, que las van a presentar las ayudantes del curso. No sé cómo lo tienen pensado hacer Cecilia y Grace. Les doy el paso a ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Natalie, igual, hoy tenemos el agrado de contar con Natalie Montoya Restrepo, quien es licenciada de Derecho de la Universidad EAFIT en Colombia, tiene una maestría en estudios urbanos regionales y actualmente cursa un doctorado en geografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de actuación las va a contar mi compañera. Dentro de la área de especialización que ha tenido Natalie, se encuentra el área de las ciencias sociales, derecho principalmente, geografía social y económica, además de estudios urbanos en planificación y desarrollo. Dentro de sus investigaciones más destacadas, tenemos el ordenamiento de los usos de suelo en áreas de influencia de los embalses con un enfoque normativo. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer por el chat o por micrófono. Vamos a responder las preguntas al final del conversatorio. Bienvenida, Natalia. Ya, muchas gracias Francisco por la invitación. Bueno, creo que estoy ya un poco oxidada, llevo ya muchos años sin dar clase y bueno, este formato sí es completamente nuevo para mí, así que bueno, me avisan si se escucha bien, si voy muy rápido, porque suelo hablar muy rápido, así que estoy atenta a cualquier señal, ¿ya? Super. ¿Se escucha bien? La cámara la tiene apagada, sí, no sé si por De una... verdad. ¿Sí? A ver, yo No te miro. vemos. A ver. Pero yo me veo a mí misma y los veo a ustedes. No, me dice que la cámara está activada, qué extraño. ¿En Me serio? preocuparía, más que me ¿Ustedes conozcan, me la ven? preocuparía que luego no pueda compartir mi contenido, que eso sí me parecería... Pero yo estoy compartiendo tu pantalla. O sea, perdón, estoy compartiendo... A ver, voy a dejar de compartir un momento las diapositivas que me Es, mandaste. Y ahora no ahí estoy estoy, ahí mostrando. compartí yo, así que no sé si pueden ver el contenido que estoy compartiendo. No, no lo vemos. No. Francisco, entonces, ¿será que tú puedes compartir de mi contenido? Yo te voy diciendo cuando pases de Sí, diapositiva. Creo que es lo más sí. fácil. No sé por qué no está funcionando esto aquí. Ya, sí, yo puedo compartir la diapositiva. Lo que tu cámara sí no está, por si quieres A ver. saludar. A ver, Sí, o sea, pero mi cámara parece encendida y aquí me dice que ya, tengo la cámara. Voy a apagar la cámara, bueno, según yo, y voy a volverla a ya, activar. A ver si ya. ahí me ven. ¿Me ven? Eh, Sí. ahí te vemos, ahora Ya, sí. ya, esa soy yo. Ahí Ahora aprendí sí, a ponerte en primer plano. Ahí te vemos. ya, perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, les decía que a Francisco y a ustedes, gracias por la invitación y gracias por asistir. Bueno, hablé con Francisco acerca de más o menos a qué me iba a referir. Y como siempre quisiera, bueno, como siempre creo yo, es una conversación acerca de uno mismo y de sus caminos. Entonces, lo que quisiera es contarles la trayectoria que me llevó a plantearme la investigación en la que llevo trabajando ya 4 años, que es mi investigación doctoral, pero que en realidad tiene como unas raíces o una historia muy particular que además tiene que ver con mi trayectoria personal y profesional. Entonces, en la primera parte de esta exposición voy a contarles como esa trayectoria, qué pregunta me planteé y cómo enfrenté esa pregunta con lo que yo soy, es decir, con las herramientas disciplinares que tengo desde el pregrado y que luego me dio la maestría y que luego adquirí en el doctorado. Y cómo la enfrenté metodológicamente, me dijo Francisco que muchos de ustedes ya vieron como esas materias básicas de la geografía. Entonces creo que podría ser interesante como contarles cómo enfrenté una pregunta y cómo intenté utilizar las herramientas espaciales para responder a esa pregunta. Y en la segunda parte de la presentación quisiera contarles cuáles son los resultados de esa pregunta. Es decir, primero quisiera presentarles cómo planteé la investigación
y después qué he encontrado en esa investigación, porque ya estoy en la fase final de mi doctorado, esperaría entregar en los próximos meses. Entonces, bueno, les podré compartir un poco de los resultados y de las cosas que he encontrado como en este camino. Natalie, Francisco, ¿puedes compartir la presentación? sí, quizás ¿Sí? antes de la presentación, como podrías como contar así súper brevemente, porque tú viniste a Chile para hacer el doctorado, pero antes podrías contar un poco, ¿por qué estabas haciendo justo antes? Ya, Un poco así sí, para ya voy. poder... Esto tiene que ver con la presentación, así que pon la presentación, que en la lo hacemos con presentación, la claro. presentación entonces. Sí, Ya, en la vale. presentación hay una frase que a mí me parece que me define muy bien, porque creo que es lo que he estado haciendo en todos estos años, y es aprendiendo a mirar. Entonces, yo hice mi pregrado en Derecho, la mayoría de ustedes apenas está haciendo su pregrado, y en ese pregrado en Derecho yo siempre me sentí muy incómoda, o sea, como que siempre sentí que el Derecho no me daba herramientas, y cuando yo veía o cuando me enfrentaba a la realidad o un problema, sentía que esas herramientas no eran suficientes, es decir, que había un montón de cosas que no estaba entendiendo, se me estaban escapando. Y teniendo eso en cuenta, entonces decidí empezar a escapar yo misma, como intentar encontrar otras vías de aproximación. Y en ese sentido, bueno, y en el derecho siempre estuve cerca del derecho constitucional. Y el derecho constitucional, bueno, hasta el 18 de octubre aquí en Chile, que esto también ha sido bonito, de ese camino, los procesos constituyentes en el mundo, los últimos procesos constituyentes, como la ola fuerte, fue en los 90, en América Latina. De hecho, la Constitución de Colombia es del 91. Entonces, casi siempre que yo le hablaba a mis estudiantes, les estaba hablando de prehistoria. O sea, como, pero profe, sí, qué importante una constitución, pero ya las constituciones se escribieron, o sea, ¿eso para qué sirve? Y en algún momento yo también me sentí hablando de la prehistoria, entonces también ha sido bonito venir a Chile y reencontrarme con eso, reencontrarle la utilidad al derecho constitucional y vivir todo el proceso después del estallido social. Para mí también ha sido un regalo enorme de reconciliarme un poquito con mi profesión. Pero a eso era lo que me dedicaba el derecho constitucional. Y después en ese intento de escapar hice una maestría en estudios urbanos regionales, y en esa maestría tuve como dos principales vías de actuación. La primera vía de actuación, que además era muy raro que una abogada se dedicara a temas de planificación, eso era algo que siempre habían hecho en Colombia los arquitectos, los geógrafos no, porque la geografía es una disciplina que se estudia muy poco en Colombia, pero si hubiera geografía, seguramente los geógrafos, los arquitectos, los ingenieros y los geógrafos, era básicamente una aproximación, digamos, bastante técnica al territorio. Entonces, que una abogada estudiara una maestría en estudios urbanos regionales en una facultad de arquitectura ya era una cosa bastante particular. Y en ese sentido, en términos profesionales, empecé a hacer planes de ordenamiento territorial. Y asesoré planes de ordenamiento territorial en Medellín, en Bogotá, en muchos municipios de la zona de donde vivo. Y eso como en términos prácticos o profesionales. Y en la investigación hice una investigación, una sobre informalidad urbana. Eso fue como lo que hice en algunas laderas de Medellín con ese proceso que seguramente habrán escuchado, que fue muy famoso en algún tiempo, y es el tema del urbanismo social en Medellín. Entonces yo estuve muy involucrada como en todo ese movimiento urbano. Y en segundo lugar, empecé a trabajar con embalses. Y aquí empieza como una de mis obsesiones. Y es que espacialmente para mí el tema de los embalses o de la infraestructura hídrica siempre fue algo que me movilizó mucho. Y me movilizó no solo como profesional, sino en términos emocionales. Es decir, para mí ver un embalse, no sé, era como ver un niño chiquito frente a un juguete que le gustaba mucho, pero la fascinación no tenía que ver con el gusto, sino tal vez con el desagrado. O sea, como que en mi cabeza siempre rondaba la pregunta de cómo es posible que hagan semejante cosa. Y cuando hice mi tesis de maestría, empecé a preguntarme qué se podía hacer en los embalses, porque en Colombia, que es un país tropical, que tiene un índice pluviométrico muy alto, la mayoría de embalses son solo para la generación de energía. Es decir, tenemos tanta agua que nos podemos dar el lujo de hacer embalses única y exclusivamente para generar energía. Y la pregunta en ese momento era qué más hacer con esos embalses en términos de planificación, es decir, ¿para qué más servía un embalse? Y bueno, y ahí con un grupo de trabajo con el que trabajé muchos años, creamos una metodología que luego se ha venido aplicando en Colombia en muchos embalses, pero bueno, y desde el punto de vista práctico fue exitoso, creo yo, que es una metodología que funciona. Bueno, y terminé mi maestría, terminé mi tesis, pero a mí me quedó rondando la pregunta de cómo hace uno para saber, o sea, qué es lo que genera un embalse, cuáles son los efectos de la infraestructura hídrica.
y me di cuenta que ni el derecho, ni la arquitectura, ni los estudios urbanos, ni los estudios regionales me ofrecían esa herramienta porque yo no sabía qué era el espacio. Es decir, casi que el espacio para mí era un presupuesto. Y ahí tomé la decisión de venirme a Chile a hacer un doctorado en geografía. Y lo que me movió fue eso, es decir, como una pregunta profunda o una convicción profunda de que yo no entendía qué era el espacio, que me faltaban herramientas epistemológicas y metodológicas para aproximarme a eso, y que si yo estaba planificando algo que no entendía, yo era básicamente una irresponsable. Y en ese sentido, hace 4 años tomé la decisión de retirarme de todo el mundo profesional. No volví a hacer ninguna consultoría. Cada que me llaman les digo estoy en un receso. Pero ese receso tiene que ver con eso, es decir, con una convicción de que yo sentía que estaba metiendo la pata. Y bueno, y eso es lo que hace todo el mundo, pero decidí tomármelo en serio y decidí tomarme en serio la advertencia de que yo no podía planificar u ordenar algo que yo no entendía. Entonces vine a Chile a entender. Y entonces me demoré 2 años leyendo y desatrasándome de toda la geografía que no sabía y no conocía, y estableciendo cuál era el marco metodológico mediante el cual iba a aproximarme a esa pregunta. Y la pregunta principal, entonces, dale Francisco, avanza por favor en la presentación. Bueno, esa era la frase que les quería decir, que es una frase de una poeta. Dice, es cierto que es cierto que lo que uno hace no es lo que uno es, pero al hacer se aprende a mirar y somos esa mirada porque el mundo afortunadamente nunca será el mismo para todos. Entonces, claro, como para ratificarles como en palabras más bonitas, que lo que estoy haciendo es aprendiendo a mirar, o sea, intentar que mi mirada se transforme, y eso es lo que he hecho todos estos años. Entonces, bueno, dale Francisco, que vamos a la investigación de mi doctorado, que como les dije, tiene mucho que ver con lo que he hecho en los últimos ya 10 años de mi vida. Y estos son los objetos geográficos de los que estoy hablando. Es decir, si alguno no los ha visto, lo dudo muchísimo, pero a eso es a lo que me refiero, a estas infraestructuras hídricas, es decir, a esos muros de contención, a esas intervenciones en los cauces de los ríos. Entonces, los primeros embalses que vieron en las primeras fotografías son unos embalses como los típicos. Los 3 embalses son 3 embalses para los que yo hice los planes de ordenamiento. Y los 3 siguientes, las siguientes fotografías son los embalses o las obras de la infraestructura hídrica chilena. Entonces tenemos arriba a La Paloma, en la cuenca del Limarí. La segunda fotografía es una fotografía no tan panorámica, pero es la fotografía del muro de presa de Pangue. Y las 2 fotografías de abajo son las fotografías de Alto Maipo, esa mega obra que están haciendo en la cuenca del río Maipo, en el Cajón. Natalie, Dale, sí. estas 3 son todas de Medellín, ¿no? Sí. O de los alrededores. En la derecha, sí, mire. Entonces, en la fotografía de la izquierda, perdón, pueden ver un embalse, es un aprovechamiento en cadena en el río Porce, en la zona de Antioquia. Las otras 2 fotografías son fotografías de una obra que estuvo en crisis hace muy poco, que no se ha terminado todavía, que es un embalse que se está haciendo en la cuenca del río Cauca. Y bueno, estuvo a punto de colapsar ese muro de presa que no han podido terminar, y las turbinas no han podido entrar a generar. Va a ser la hidroeléctrica más grande de América Latina, después de la grande de Brasil, que no me acuerdo cómo se llama. Se me olvida en este momento, pero va a ser la segunda represa más grande de América Latina. Entonces, bueno, les decía entonces que las preguntas de investigación, es decir, lo que me planteé abordar es tal vez la más importante, es la primera, y es cuáles son los efectos generados por la inserción de megaproyectos hídricos en la dinámica espacial. Y ahí hay una precisión importante que hacer. Hablo de efectos y por eso lo subrayo, y no de transformaciones. Eso fue como una de las primeras cosas que corregí, o que la geografía me ayudó a ver mejor. Y es que uno, cuando piensa en unas obras tan grandes, siempre está pensando en clave de transformación. Y a veces esas obras, por más que sean impactantes en términos espaciales, lo único que hacen son expresar continuidades espaciales o históricas. Entonces, por eso dejé de hablar de transformaciones y empecé a hablar de efectos, porque los efectos pueden ser simplemente materializar continuidades, o puede que haya rupturas, y esas rupturas tienen como huellas en el espacio, huellas geográficas, y la infraestructura a veces es una huella de esa ruptura, o a veces lo único que está haciendo es materializando como una dinámica que ya venía de tiempo atrás.
Y otra cosa que también es importante precisar en esa primera pregunta, y es que hablo de megaproyectos hídricos y no solo de embalses, porque los embalses o las represas son una tendencia que se movilizó sobre todo entre los años 70 y los años 90. Entre los años 70 y los años 90 en el mundo se multiplicó por cientos de veces la cantidad de represas que se construían. Y eso generó un efecto de movilización social y empezó a haber una articulación, sobre todo en América Latina, con el movimiento en contra de el movimiento de los afectados por represas. Y ese movimiento de los afectados por represas fue una gran respuesta social a las represas, pero no a la infraestructura en general. Es decir, amigo de esta movilización social eran las represas, y lo que pasó con la dinámica estatal y empresarial, o lo que ha pasado con la dinámica empresarial estatal en las últimas décadas, es que se ha transformado esa dinámica. Es decir, ya no se construyen grandes represas, se construyen pequeñas represas, y ha empezado a haber una explosión de pequeñas centrales de generación hidroeléctrica, que es lo que pasa precisamente en la cuenca del río Biobío. Claro, están estos 4 grandes embalses que están en la cuenca del río Biobío, que son embalses de generación, pero esos pertenecen a esa lógica de los 90, que en Chile estuvo un poco retrasada por la dictadura. Es decir, se construyeron más bien pocos embalses entre los 70 y los 80 por una lógica que tenía que ver cómo funcionaba Endesa, que era una empresa estatal. Por eso esos 4 embalses pertenecen a esa época, pero lo que ha venido pasando recientemente en Chile y en el resto del mundo es que ya no se construyen esas grandes represas, sino que lo que se construyen son pequeñas centrales de generación hidroeléctrica o pequeñas intervenciones que luego sumadas también constituyen megaproyectos hídricos. Es decir, no puede interpretarse una pequeña central hidroeléctrica o ni siquiera uno de esos grandes embalses de manera independiente, sino que hay que identificarlo, hay que interpretarlo, es como una lógica general que afecta a toda la cuenca, y por eso prefiero hablar de megaproyectos hídricos para incluir también eso que considerados aisladamente serían pequeñas intervenciones y no solamente los embalses. No sé si soy clara con esa primera precisión o con esas 2 primeras precisiones. Y luego de esa gran pregunta, que es una pregunta muy general, vienen otras 3 preguntas, y la segunda pregunta es de qué variables o condiciones dependen los efectos que generan los megaproyectos hídricos y si existe un patrón de esos efectos. Es decir, si uno podría hacer algo así como una ley general o un patrón que se repite en los territorios independientemente de sus condiciones cuando se presentan estas intervenciones a los recursos hídricos. Hay una tercera pregunta, es cuáles son las interacciones en el nivel de legitimación entre las escalas global, nacional, regional y local a propósito de los megaproyectos de infraestructura hídrica. Y la última pregunta es qué tipo de poderes e intereses movilizan y están representados en o por los megaproyectos hídricos. ¿Ya? Avancemos, Francisco. Entonces, en la estructuración de la investigación, esas 4 preguntas, como bien saben, en términos metodológicos, se transforman en objetivos. La pregunta general es el objetivo general, entonces comprender y explicar cuáles son los efectos generados en la dinámica espacial por la inserción de megaproyectos de infraestructura hídrica. Y hay 2 claridades en términos metodológicos, y es que el campo objetual en el que me voy a mover es el espacio, porque uno podría responder a esa pregunta desde aproximaciones muy distintas, desde la sociología o desde la sociedad, desde el derecho, desde el medio ambiente, desde, no sé, desde la arquitectura, desde otra, pero yo quiero o decidí que el campo objetual de mi investigación fuera el espacio, y por eso las categorías en términos epistemológicos y metodológicos son categorías espaciales. Eso es una cosa muy clara, y eso es una claridad que me sirvió, uno, para descartar de entrada las aproximaciones de la ecología política, por ejemplo. Yo creo que la ecología política tiene muchas categorías conceptuales espaciales, pero por eso la ecología política no es una entrada epistemológica para mí. Mi entrada epistemológica es la geografía y las herramientas de la geografía, no es otra entrada distinta. Y por eso, como presupuestos epistemológicos, digamos que en términos más clásicos, si tuviera que ser de alguna manera clásica, en términos epistemológicos, con el concepto de espacio, o el concepto de espacio que presupone mi campo objetual, es el concepto de espacio que está más cerca de eso que en los estudios de la geografía se ha dado por llamar el giro espacial. Es decir, esa aproximación que pretende uno articular el espacio y el tiempo, o entender que espacio y tiempo son la misma cosa. Es decir, que para entender el espacio hay que hacer una aproximación histórica, o esa aproximación que entiende que el espacio no es más que la materia, no es más que la condensación del tiempo.
Y en ese sentido yo no puedo entender nada en términos espaciales si no hago una genealogía histórica. Y esa genealogía histórica, como lo indican las preguntas y los objetivos, esa genealogía la hago a través del concepto de legitimación. Es decir, ¿qué fue lo que permitió en términos de discurso y de legitimación que ese objeto geográfico existiera en esas condiciones particulares? El otro presupuesto epistemológico es que hay una dinámica entre acciones y objetos, es decir, que los objetos no existen en sí mismos, que los objetos existen en relación siempre con acciones, y que además esos objetos al mismo tiempo disparan otras acciones o son referentes de otras acciones. Y el último presupuesto epistemológico es un presupuesto epistemológico que también está en relación con el giro espacial precisamente, y es que las relaciones entre la sociedad y la naturaleza no son relaciones dicotómicas, bueno, para hablar solo de sociedad y naturaleza, pero también espacio y tiempo, también objetos, acciones, no son relaciones dicotómicas, sino relaciones de ensamblaje. Es decir, que yo no parto de la premisa de que naturaleza y sociedad son dos cosas distintas, que eso fue una distinción que históricamente ayudó mucho, o en algún tiempo fue útil, pero que en este momento no solo es poco útil, sino que nos confunde mucho más. Entonces, esos son mis presupuestos epistemológicos y ahí están mis objetivos específicos que, como les digo, tienen que ver específicamente con las preguntas de investigación. Y hay un objetivo, porque estoy en un doctorado precisamente, y para acreditar mi título de doctora en unos meses tendré que decir o justificar que en efecto estoy aportando algo nuevo al saber geográfico. Y en ese sentido está planteado el objetivo específico número 4, que dice que mi tesis lo que quiere es evaluar la funcionalidad de las categorías conceptuales, los modelos analíticos y los marcos metodológicos en cuanto a su potencial explicativo, en contraste con los casos de estudio elegidos. Entonces es como el diseño más general de mi investigación. Dale, Francisco. Entonces, aquí está la propuesta de operativización del marco teórico. Lo primero que tuve que hacer entonces fue aproximarme al saber geográfico y a saberes más bien colindantes, dependiendo de cuál era mi objeto de investigación, de qué se había dicho en la literatura en general o en el marco teórico general acerca de los megaproyectos de infraestructura hídrica. Entonces, están organizados jerárquicamente de mayor a menor importancia. El concepto central de mi investigación es un concepto que tiene que ver con Milton Santos, que es el mayor aporte de Milton Santos a la geografía, y es el concepto de fenómeno técnico. Es decir, yo me voy a aproximar o voy a entender que el principal motor de transformación del espacio, en el caso de los megaproyectos de infraestructura hídrica, es la técnica, y una técnica muy específica, y es la técnica de gestión de recursos hídricos, y eso entiendo que son los megaproyectos de infraestructura. Son técnicas de gestión del agua entendida como recurso, y en ese sentido entonces, de acuerdo con Santos, entiendo que el fenómeno técnico es una forma híbrida de acciones y objetos que permite hacer una historia secular del territorio. Y por eso tendré que hacer historia no solo de la técnica, es decir, cómo se nos ocurrió como humanidad, pero también como país, que era necesario gestionar el agua. Es decir, que el agua había que gestionarla de alguna manera, que había que tener herramientas técnicas que nos permitieran dominarla si partiéramos de una división dicotómica entre sociedad y naturaleza. Y hay dos categorías auxiliares al fenómeno técnico, es la categoría de escala y la categoría de poder, que lo que hacen es operativizar el fenómeno técnico. Hay un segundo concepto, y es el concepto de megaproyecto. Dice la geografía crítica que los megaproyectos contemporáneamente son el modelo preferido de entrega de bienes y servicios, que está asociada con prácticas y estrategias de gestión e inversión. Y esos megaproyectos además están en relación con las lógicas del capitalismo, porque los megaproyectos son una muy buena manera de estabilizar el capital o de materializar el capital. Entonces hay grandes flujos de capital financiero básicamente, que vienen a países con déficit de infraestructura y se invierten en grandes proyectos de infraestructura. Y ese es el proceso que ha asistido toda América Latina en las últimas 4 décadas. Y ahí no solamente hablamos de infraestructura hídrica, estamos hablando de vías, estamos hablando de infraestructura para la vivienda, infraestructura de hábitat, de infraestructura sobre todo urbana. Y lo interesante con los megaproyectos, y hay muchos autores que se han dedicado a entender cómo funcionan los megaproyectos, y es que los megaproyectos, ninguno funciona. Y eso es una cosa que es muy particular. Está demostrado cuantitativamente, en términos de datos,
que el 95% de los megaproyectos que se plantean en el mundo fracasan por dos razones. Uno, o tienen sobrecostos que rondan el 500%, no estamos hablando de un sobrecosto del 10%, y eso desde tanto en los países desarrollados, bueno, para acudir a esa tan recurrida distinción con la que obviamente no estoy de acuerdo, pero digamos que tanto en los países desarrollados, tanto en Europa y en Estados Unidos, como en los países no desarrollados, siempre hay sobrecostos asociados a los megaproyectos. Y hay una segunda particularidad de esos megaproyectos, y es que los megaproyectos nunca sirven para lo que dicen que van a servir. Entonces construyen un túnel que dijeron que iba a solucionar el problema de conectividad y eso no termina solucionando ningún problema. O el típico problema urbano, construyen vías urbanas para acabar con la congestión urbana y todo lo contrario, pasan 5 años y tenemos la ciudad más congestionada que nunca, y eso ha pasado en todas las ciudades del mundo. Y pasa con los aeropuertos, y pasa con los centros culturales, y pasa con... Entonces, lo que quería, y se ha estudiado más bien poco qué pasaba con los megaproyectos de infraestructura hídrica. Entonces, yo quería ocupar como todos esos hallazgos que se había hecho como desde ese nicho y aplicarlo a los megaproyectos de infraestructura hídrica, saber qué pasaba con los megaproyectos de infraestructura hídrica, saber si en efecto esos megaproyectos de infraestructura hídrica no servían para lo que nos dijeron que servían. Hay un tercer núcleo teórico, que es el núcleo teórico de la infraestructura. Es un núcleo teórico muy interesante desde la antropología, porque la antropología en las últimas 3 décadas ha empezado a entender que se puede hacer antropología de las infraestructuras, es decir, con metodología etnográfica. Básicamente, hacer una etnografía de la infraestructura es saber cómo se relaciona la gente con la infraestructura y qué representan para las personas y los grupos humanos la infraestructura. Y en ese sentido, no es un concepto central para mí, porque como les digo, yo prefiero el concepto geográfico, que es el fenómeno técnico, pero yo entiendo que la infraestructura es la técnica especificada que por su permanencia en el tiempo, porque además los megaproyectos se hacen para permanecer, no son estructuras de paso, permiten moldear la experiencia humana. Y en ese sentido me permitía materializar mi presupuesto del ensamblaje. Es decir, cuando tenemos un embalse o una infraestructura, como en el caso del norte, que lleva 7 décadas en el territorio, es decir, que tiene una permanencia mucho más allá incluso de la expectativa de vida de toda una población, ahí no es posible distinguir qué es natural de lo que no es. ¿Qué es naturaleza y qué es sociedad en el norte a propósito de las infraestructuras hídricas? Es una pregunta que no tiene sentido hacerse. Y por último, está la aproximación que les digo que es la que como que más me tallaba en un principio, me he reconciliado un poco con ella, que es la aproximación de la ecología política, que se inventa, pues, además son súper creativos los que hacen ecología política. Entonces tienen nuevos términos para todos. Bueno, su nuevo término para hablar de la infraestructura y del agua son los territorios hidrosociales. Y finalmente, yo creo que lo que hace la ecología política es aplicar la hipótesis hídrica. La hipótesis hídrica es la hipótesis que empezó a operar a partir de los 70 con un autor muy importante que es Wittfogel. Wittfogel analizó el papel que cumplía la infraestructura en las sociedades orientales, y es que él creía que las sociedades se construían, o que más bien que el poder fluía a través del agua, y que por eso todos los estados se servían del agua para tener más poder. Entonces, lo que hacen los territorios hidrosociales es aplicar esa hipótesis hídrica y la metáfora explicativa de la concreción de las relaciones de ensamblaje movilizadas a través de relaciones de poder. Eso es lo que hace la ecología política. Puede que en últimas, en mis conclusiones, yo termine estando de acuerdo con la ecología política, pero el mérito de mi investigación será haber llegado a esa conclusión a través de herramientas exclusivamente geográficas y no poniendo en una juguera todo lo que ha dicho Foucault del poder, pero también lo que han dicho todos los teóricos del Estado y todo lo que dicen los biólogos y todo lo que dicen los técnicos, que es básicamente lo que yo entiendo que hace la ecología política. Son un montón de referencias teóricas, pero que cuando uno va a ver qué hacen con el territorio, de metodología no hay nada. Pero bueno, esa es una percepción muy personal. Así, Francisco, que me disculpo si hay alguien por ahí afín a la ecología política por acá. Sigue, por favor. Entonces, eso en términos del marco teórico, y ahora tengo que explicar cómo planteé la selección de los casos de estudio, además porque cuando llegué acá, como saben, mi fascinación, o como les dije, mi fascinación por los megaproyectos de infraestructura hídrica empezó en un contexto geográfico muy distinto, que es el contexto geográfico de Colombia, que es un país tropical. Y cuando hice el doctorado tenía 2 opciones: o seguir trabajando con los megaproyectos de infraestructura hídrica que conocía en Colombia, o hacerlo aquí en Chile, que era un contexto geográfico y político, histórico radicalmente distinto,
y decidí hacer el camino difícil. Y el camino difícil era hacerlo acá, en un contexto que yo no conocía, al que nunca me había enfrentado y además que no conocía no solo en términos geográficos, sino también era desacomodarme profesionalmente. No tenía idea del derecho y de la historia del derecho chileno, ni de qué había pasado históricamente con este país, así que dije, bueno, entonces me voy a quedar con los casos chilenos. Y lo primero que tenía que hacer era seleccionar con qué casos de estudio iba a trabajar, porque había una certeza que se me desbarató con mi asesor, y es que yo creía que solo podía trabajar con un caso de estudio, que es también como una tendencia en las ciencias sociales de los últimos años, sobre todo promovida después como de las advertencias de la genealogía promovida por Foucault, y es que no es posible hacer como historias de gran escala. Es decir, que a lo sumo uno puede contar una historia muy pequeña, que es también la discusión que en la geografía hay entre si solamente se analizan casos de estudio, si de verdad es posible construir relatos más allá de un caso de estudio. Y yo adscribí a la tesis de que en efecto solo era posible trabajar con un caso de estudio para poder conocerlo a profundidad, pero mi asesor no. Y me dijo, no estoy de acuerdo y usted tiene que aprender que es posible hacer o entender el fenómeno más allá del caso de estudio. Es decir, entender más allá de un solo territorio. Y me obligó a hacer una selección de casos de estudio. Ahí me enfrenté a toda la literatura de cómo seleccionar casos de estudio, y la que más me acomodó fue la metodología del caso del Extended Case Method, que es de Burawoy, es un antropólogo, y lo que dice es que los casos de estudio se seleccionan, y se seleccionan no para profundizar en cada uno, sino para establecer unas interrelaciones, para extender los casos de estudio. Entonces los casos de estudio se extienden en 3 dimensiones distintas. Entonces, uno, claro que tienes que abordar cada uno de esos casos de estudio, es decir, lo extiendes al propio caso de estudio, pero luego tienes que determinar mutuamente tus casos de estudio, encontrar las relaciones entre los casos de estudio, y por último tienes que poner esos casos de estudio en relación con las fuerzas externas o los procesos más amplios. Eso. Entonces son como las 3 advertencias que había que tener para escoger los casos de estudio. Tenía que escoger casos de estudio que fueran casos de estudio en sí mismos, es decir, no complementarios, sino que fueran un problema en sí mismos, que luego esos casos de estudio yo los pudiera relacionar entre ellos, y que además esos 3 casos de estudio, más allá de sí mismos, me dijeran algo acerca del contexto que estoy intentando entender. Ahorita, bueno, en las preguntas me podrían preguntar más acerca de esas 3 advertencias. Dale, Francisco, por favor. Bueno, y como estoy haciendo un doctorado en geografía, aquí les tengo su mapa. Entonces escogí 3 casos de estudio que geográficamente eran muy diversos. Entonces tengo un caso en el norte, un caso en el centro y un caso en el sur, típico. Entonces tengo la cuenca del Limarí en la región del Coquimbo. Ese contexto es un contexto en el que predominan las condiciones estructurales de escasez hídrica o de poca agua, digamos poca agua porque la escasez ya es una calificación no muy objetiva que digamos, pero estructuralmente el norte tiene poca agua. Estamos hablando de unas cuencas que tienen unos regímenes hídricos muy particulares y que hace que la disponibilidad de agua sea muy poca. Tengo un caso en el centro, en la región central, en la región metropolitana, y esa región metropolitana tiene unas condiciones hídricas muy distintas a las condiciones del norte. No estamos hablando de un contexto semiárido, estamos hablando ya de la transición, y en esa transición tenemos una disponibilidad suficiente de recursos hídricos, muy buena disponibilidad de recursos hídricos, pero tenemos un agravante, y es que esa cuenca del río Maipo está cerca de la región metropolitana, y eso hace que sea una cuenca muy presionada. Es decir, tiene una oferta amplia y suficiente, pero tiene una demanda muy grande, y eso hace que haya una presión importante. Y tenemos una tercera cuenca, que es la cuenca del río Biobío, que es una cuenca que tenemos agua de sobra, si lo quisiéramos poner de alguna manera. Claro, en comparación con cuáles son las condiciones de la cuenca del Limarí y cuáles son las condiciones de la cuenca del río Maipo. Estos son mis 3 casos de estudio, y yo inocentemente cuando planteé los casos de estudio, si lo ven en los cuadros que ven ahí, lo planteé por infraestructura. Entonces dije, no, yo voy a trabajar con Ralco, voy a trabajar con Alto Maipo, voy a trabajar con La Paloma. Dale, Francisco. Y cuando empecé a trabajar me di cuenta que era nada más que una muestra de ignorancia haber elegido esas 3 cosas de esa manera, porque no era posible trabajar con las infraestructuras en particular, sino que esas infraestructuras estaban insertas en regímenes
racionales mucho más amplios. Y por eso yo no podía hablar del embalse de La Paloma, sino que tenía que hablar del sistema de riego de La Paloma, que estaba a su vez compuesto por 3 grandes embalses y por una infinita red de canales en esa cuenca del río Limarí. Entonces, ya ahí tenía que ampliar mi escala y ya no podía hablar de un embalse, sino tenía que hablar de un sistema de riego y el sistema de riego asociado con la cuenca general. Entonces, por eso tenía que hablar de toda la cuenca del río Limarí. Lo mismo me pasó con Ralco, no es posible hablar de Ralco sin hablar de los otros embalses. Entonces, por eso de lo que hablé fue el proyecto de generación hidroeléctrica del río Biobío y en ese sentido la escala espacial es la cuenca alta del río Biobío. Y tenemos un último proyecto que es el proyecto de generación hidroeléctrica Alto Maipo. Ese proyecto de generación hidroeléctrica, claro, hace parte del aprovechamiento de la totalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos de la sección primera de la cuenca del río Maipo, que todos pertenecen a una empresa que es AES Gener. Entonces, así quedaron configurados mis casos de estudio. O sea, los casos de estudio son estos 3 sistemas de generación que están asociados a 3 cuencas distintas, no a los proyectos. Sigue, Francisco, por favor. Entonces, bueno, ahí está la ubicación de las 3 cuencas con sus particularidades. Ahí, bueno, después les dejo la presentación y ven los detalles, pero básicamente lo que me interesaba identificar con esta primera cartografía era dónde estaban las centrales hidroeléctricas, cuál era la infraestructura y a qué me refería yo cuando hablaba de infraestructura hídrica. Entonces, por tanto, no solo como les dije, no solo a los embalses, sino también a los canales de riego y a las bocatomas. Entonces ahí están pues identificados en esa cartografía básica. Ahorita si tiene alguna pregunta en particular la hacen. Sigue, Francisco, por favor. Listo, entonces eso, Francisco, como del planteamiento general de mi investigación y de lo que me tiene acá. Si quieres hacemos como una pausa porque ya vienen como lo que encontré después cuando apliqué todo ese marco metodológico y cuando intenté operativizar mis conceptos. Excelente, súper. Sí, habíamos pensado con Natalie hacer una detención, como una suerte de pausa en medio, después de haber creado como las preguntas, ¿cierto? Cómo se construye. Y creo que planteaste algunos temas bien atractivos, como por ejemplo tensionar o poner ahí como sobre la mesa, bueno, ¿cuál es la centralidad de la geografía versus otras disciplinas cuando estamos en un contexto donde afortunadamente yo creo las disciplinas están como en turbulencia, ¿cierto? Están en movimiento, pero siempre hay que poder encontrar cuál es la centralidad, pues cuál es el eje desde el cual después oscilamos. Quiero estimular a que los presentes puedan hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Quiero señalar que hay 27 personas y tenemos un montón de invitados. Aquí veo, por ejemplo, a Camila, que de hecho va a ser una invitada en otro diálogo también. A Bañales, que está en el doctorado de Ciencias Ambientales. Veo a varios de cuarto año también, de geografía. Algunos, así que si quieren haciendo preguntas, me ayudan ahí a ir recogiendo quizás algunas. Mientras se les ocurra alguna pregunta, quisiera hacer como una precisión, Francisco, de eso que dices. Sé que es bastante provocador, como en un contexto como el actual, relevar como el valor de la disciplina, porque yo sé que ahora como que todo es interdisciplinar y todo se conecta con todo y no tiene ningún sentido hacer doctorados disciplinares, sino hacer como doctorados mucho más generales. Y claro, es un valor instrumental, eso es lo que quisiera destacar. Es un valor instrumental porque finalmente si uno necesita afinar su mirada, o sea, es imposible mirar con todas las herramientas al mismo tiempo. Y claro, en el presupuesto del ensamblaje en términos epistemológicos también está ahí. Es decir, yo creo que en efecto, la realidad es la realidad, es decir, no hay una realidad geográfica y una realidad antropológica, es verdad eso. Pero yo creo que al momento de mirar realidades complejas necesitamos tener una mirada muy afinada que nos permita encontrar. Y para encontrar, o sea, porque finalmente, bueno, y creo que ya lo decía Marx, y bueno, Marx luego reescrito por Harvey, como que el microscopio de las ciencias sociales son los conceptos. Es decir, la herramienta principal que tenemos en las ciencias sociales para ver la realidad son conceptos, y esos conceptos tienen que estar afinados y calibrados. Es decir, un concepto muy general, es decir, el concepto, no sé,
que tiene ahí el componente antropológico, el geográfico, el social, no sé qué. Cuando tú vas a la realidad, vas a tener una cosa con la que no vas a poder ver nada o con la que te vas a terminar viendo a ti mismo. Y ese siempre fue mi temor. Es decir, que claro, yo precisamente como tengo una formación bien interdisciplinaria, vengo desde el derecho, luego estuve haciendo como una cosa más técnica de planificación desde la arquitectura y luego vine a la geografía, tenía muchas herramientas. Entonces, claro, el concepto de poder y entonces las normas jurídicas y no sé qué. Entonces, cuando veía, o sea, veía qué es lo que me pasa con la ecología política. Nuevamente acudo como a la metáfora de la juguera. O sea, veía todo mezclado y finalmente eso no me permitía discernir ni decir cosas lo suficientemente precisas. Y claro, yo también políticamente tengo aspiraciones. Y cuando digo aspiraciones es que yo quiero que lo que yo hago y lo que entiendo sirvan para algo. Es decir, no solamente decir por decir. Yo puedo decir muchas cosas interesantes o provocativas, que creo que es lo que tiene la ecología política. Es muy, muy provocador. Pero el asunto es que, ¿dónde está esa herramienta para combatir, por ejemplo, a los que quieren construir más infraestructura hídrica? Claro, estamos claros que nos están robando los recursos, que tienen demasiado poder. O sea, todas esas herramientas están ahí, que se apropiaron del Estado, que escribieron la Constitución, que luego los mismos compraron las empresas, sí. Pero ¿cómo peleas con eso contra los que quieren construir más infraestructura? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? Y por eso yo necesitaba afinar mi microscopio. Y creo yo que la única manera de afinar mi microscopio era adscribirme a una disciplina. Y por eso, y para mí la geografía y los conceptos de la geografía han resultado en mi, como en mi, o en mi concepto, o en mi opinión, han resultado ser un microscopio muy potente. Yo estoy absolutamente convencido, y si me preguntan hoy de qué lado me siento más, claramente me siento más geógrafa que abogada, aunque llevo ejerciendo menos, pero, y es un poco atrevido a decirlo, pero eso, o sea, como que en términos de potencialidad encuentro muchas más virtudes en esto que lo que había estado haciendo durante muchos años. Excelente. Cecilia o Grace, no sé si ustedes habían preparado también algunas preguntas, ¿no? Que como representación también como de los estudiantes, cuáles creen ustedes que pueden ser. Invito también a los otros presentes también, que si quieren pueden pedir la palabra a través del chat. ¿Cecilia? Sí, profe. Varias de las preguntas en realidad como que Natalie las fue respondiendo en el mismo momento que hacía la presentación. Pero a mí igual me llama la atención algo, que es cuando ella habla del término infraestructura y de cómo se vincula la antropología con el término infraestructura. ¿Tú en algún momento incluyes, por ejemplo, alguna técnica quizá etnográfica o es solo el concepto para aproximarte al entendimiento de los conflictos socioambientales? Quizá integrar un poco eso en tu trabajo, ¿lo haces o no? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Cecilia, ¿cierto? Ya. Sí. Muy buena pregunta. En realidad, mi intención en este contexto como global, mi investigación hoy es muy distinta de lo que era hace un año. Cuando yo diseñé originalmente mi investigación, tenía técnicas etnográficas, es decir, había por lo menos 4 terrenos o trabajos de campo en profundidad, entrevistas en profundidad con las comunidades que viven en esos territorios. De esos trabajos en terreno solo alcancé a hacer 2. Y claro, hay entrevistas en profundidad, pero me faltaba ratificar unos datos en terreno, precisamente con todas las advertencias que hace la antropología de las infraestructuras. Entonces sí, en el diseño original estaba, el asunto es que después de la pandemia tuve que rearmar mi estrategia metodológica y no pude ir a terreno a ratificar esos datos y por eso tendrán como un valor, no sé si de verdad, pero porque para mí lo que encontré ahí pero creo que tendrán menor valor a la hora de presentar mi investigación. Entonces, en ese sentido, me tocó incluir dentro de mi estrategia metodológica otra técnica, ya no la técnica etnográfica, sino que la técnica es la conformación de un panel de expertos y la aplicación de un método Delphi, que eso es lo que estoy haciendo ahora. Claro, eso no reemplaza en sentido estricto los trabajos de terreno, pero lo que estoy haciendo es probando las hipótesis que formulé con mis trabajos de terreno a través del método Delphi, con un panel de expertos. Y claro, ¿y por qué con un panel de expertos y no con las propias comunidades? Porque todo el trabajo etnográfico, o más bien,
en mi concepto también el trabajo etnográfico no es posible hacerlo con métodos de telepresencia. O sea, hay que estar allá, hay que hablar con la gente, hay que recorrer los territorios, y yo no estaba dispuesta a renunciar a eso. O sea, no estaba dispuesta a decir que me daba vergüenza decir que había hecho etnografía con videollamadas a gente en el Limarí o en el Alto Biobío. Entonces, como me rebelé en ese sentido, entonces por eso me tocó cambiar la técnica. Pero sí, inicialmente eso era lo que yo quería, y de hecho parte de los hallazgos importantes, creo yo que los principales tienen que ver con esa técnica etnográfica que apliqué en terreno a propósito de las advertencias de la antropología, pero bueno, que también son advertencias, Cecilia, que tienen que ver con la geografía. O sea, finalmente cuando yo fui a terreno, lo que estaba preguntando o lo que estaba intentando encontrar era cuál era asuntos como de geografía de la experiencia, cómo vive con los megaproyectos de infraestructura hídrica y cómo transforma ese megaproyecto la percepción que tienen acerca del agua, por ejemplo. Entonces, a eso iban dirigidas las preguntas. Y bueno, y también en ese sentido, ahí con tu pregunta, como que se me ocurre, o me acabo de acordar de una de las principales dificultades, es cuando me planteé esa pregunta de cuáles son los efectos. Obviamente lo más fácil, como en la estructura de mi formación, era que cuando yo me preguntaba cuáles son los efectos de los megaproyectos de infraestructura hídrica, lo más fácil era hacer un estudio de impacto ambiental, porque eso es lo que nos dice la ciencia tradicional o incluso en términos estatales, qué es lo que hay que hacer. No, haga un estudio de impacto ambiental y hay una pauta, entonces los factores bióticos, los abióticos, cómo afecta a la sociedad, cuáles son los efectos, todas esas cosas que en eso era que yo trabajaba antes, qué vergüenza, pero en eso era lo que hacía. Y me di cuenta que era absurdo hacerlo desde esa vía de entrada, que mi tesis no podía hacer un segundo estudio de impacto ambiental, que qué cosa tan tonta hacer un estudio de impacto ambiental cuando esa era la pregunta. Y por eso tuve que inventarme una estrategia metodológica distinta y tuve que refinar esa pregunta con los efectos para poder encontrar lo que yo quería encontrar. Entonces no es un segundo estudio de impacto ambiental, y además porque en términos temporales, eso tiene que ver con el presupuesto epistemológico de la relación entre espacio y tiempo, y es que los estudios de impacto ambiental tienen un horizonte temporal cercenado. Es decir, el estudio de impacto ambiental, a pesar de que hay algunos elementos que indicarían que no, pero básicamente creen que el tiempo uno es lineal y que cuando empieza el proyecto estamos en el momento cero de la historia, entonces casi nunca se pregunta por la historia de ese territorio. O sea, y si van y entrevistan a la gente y hacen las mediciones de qué hay hoy, como si el ayer no existiera o no importara. Y segundo, que es lo más paradójico, y es que pareciera que para los estudios de impacto ambiental no existe el futuro, porque hacen estudios de impacto ambiental hablando de los efectos de cuando se construye el megaproyecto, pero luego qué pasa 10 años después con ese megaproyecto a nadie le importa, a pesar de que todos tenemos claro que ocurre o opera una suerte de efectos acumulativos, es decir, que no es única y exclusivamente ese megaproyecto, es cómo interactúa ese megaproyecto con todas las variables que ya existían en el territorio y cómo se acumulan, porque no es solamente ese megaproyecto, cómo se acumula con todo lo que ha pasado. Y por eso en los últimos años se ha venido hablando de estudios de impactos acumulativos, que creo que es lo que tendrá que venir, por lo menos en términos de regulación en los próximos años, que se les exija a las empresas hacer estudios de impacto ambiental para construir los megaproyectos, pero que se les exija y se les obligue a que en 10 o 20 años midan, digan qué fue lo que ocurrió y cómo se acumularon los impactos de ese proyecto con lo que había pasado en el resto y con los otros que van a seguir llegando. Entonces, como que en ese intersticio, en esa claridad temporal, es que planteé mi investigación. Eso, Francisco. Excelente. ¿Tenemos algunas preguntas en el chat? No sé si tú las ves, Cecilia o Grace. Sí, algo que acotar antes, me parece súper igual relevante o sea, lo último que agregaste del estudio de impacto acumulativo, ya que igual pensando un poco en la institucionalidad acá en Chile, solo existe el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental como quizás armas que tenemos nosotros o que tiene la institucionalidad para frenar ciertos proyectos. Entonces, si se queda corto en términos metodológicos o teóricos, igual estamos hablando de una herramienta que es incompleta sí. Y que no siempre también se respeta, también, o sea, en mi perspectiva, han habido muchos conflictos porque los estudios de impacto ambiental no se elaboran bien o no se respetan o no, un montón de cosas que han pasado con los en realidad, conflictos con toda mi experiencia, Cecilia, yo creo que solamente sirven para cumplir un requisito y nadie le hace caso a los estudios de impacto ambiental, ni siquiera las propias empresas,
por más bien que haga la pega los profesionales que trabajan en estudios de impacto ambiental, eso no da cuenta del territorio y no da cuenta del espacio ni de los efectos. Eso es un requisito que se hace y que cumplen para que los dejen, y bueno, incluso si el estudio de impacto ambiental dice que va a ser devastador, igual aprueban el proyecto, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la cuenca del Biobío con las represas que se construyeron allá. O sea, era evidente con todo el estudio de impacto ambiental que no se podía construir, igual se construyó. Imagínense lo que queda, o sea, o todo lo que queda faltando con los estudios de impactos acumulativos. Eso ha sido sobre todo un trabajo que se ha venido haciendo desde la minería, bueno, no desde la minería, desde los estudios sobre la minería. En los estudios sobre la minería se habla de los efectos o de los costos hundidos de la minería, es decir, qué pasa con todos los impactos que vienen después del abandono de las faenas mineras. Y se ha dado cuenta, bueno, hay unos estudios sobre todo en Estados Unidos que les encanta minera, pero como por cada peso que genera la minería, en 20 años luego el Estado va a tener que invertir 20 pesos para mitigar los efectos a largo plazo de la minería. Entonces, como en términos sociales, ambientales y económicos incluso, está más que claro que si hablamos de impactos acumulativos y no de estudios de impacto ambiental, no de impacto solamente, esas actividades no son rentables ni sociales ni económicamente. Eso. Ahora sí le doy paso a las preguntas en el chat. Un comentario de Álvaro Rojas, que se refería a que la temática que estabas mencionando igual puede estar relacionado a cómo es concebida el agua. Sí. Referente a un concepto técnico frente a otro socionatural o híbrida, sí, como señala, no puedo, no sé cómo se pronuncia eso. Suingetú. No sé si está... Eric Suingetú. Ah, es un mira, sí. Sí. Y quizás podría, la segunda pregunta, porque creo que tiene que ver con lo mismo que por lo que hablamos con Natalie, parece que es la centralidad de la segunda parte de la presentación. Uh-huh. ¿Tú, sí, bueno, con respecto a esa pregunta, es cierto, es decir, pero yo creo que no es solo un concepto, o sea, no es solo distinguir el concepto técnico del concepto que no lo es, y además porque, Sergio, uno podría complejizar eso no solo con el concepto técnico o social del agua, sino que cuando llegué y me encontré con la realidad chilena, me di cuenta que además tendrías que incluir ahí en esa diversidad de conceptos el concepto del agua como un bien económico. Es decir, no es solo el concepto técnico de lo que es un recurso hídrico, sino el concepto de los derechos de aprovechamiento de agua, que es un concepto distinto. Entonces, claro, ahí tiene mucho que ver, no voy a negarlo, pero tiene que ver sobre todo, y por eso en mi estrategia metodológica está planteado así, es históricamente, pero no con distintos conceptos, porque a veces en una sola frase están inscritos los tres conceptos, el agua social, el agua como un bien económico y el agua en términos técnicos, sino cómo se legitima que alguien intervenga los recursos hídricos. Y de eso, de lo que habla o lo que habría que empezar a analizar, que fue lo que yo hice, fue hacer una labor de archivo muy importante de cómo se han tratado los recursos hídricos y cuál es el sentido que tienen los recursos hídricos en las distintas escalas, en la escala local, en la escala regional y en la escala nacional. Y de lo que me di cuenta para las tres cuencas que trabajé, y es que no es posible en el Chile de hoy hablar de un solo concepto de agua. Y no estoy hablando del Estado, estoy hablando de la gente que vive en esos territorios. Está clarísimo, cuando, claro, los prejuicios de uno como investigador, o de mí misma como investigadora. Cuando empecé a hacer los terrenos, había una noticia, recuerdo, que decía que en Chile estaban los primeros migrantes climáticos del planeta. Bueno, de esos, puro titular del Mercurio, pues sensacionalista. Los primeros migrantes climáticos del planeta. Y estaban en la cuenca del Limarí. Y estaban en la cuenca del Limarí porque esa gente no tenía agua y se les estaban muriendo sus vacas y sus no sé qué y no podían sembrar y bueno, qué terrible. Y yo cuando llegué a Coquimbo yo dije me voy a encontrar con un conflicto social tremendo porque es una región en la que no hay agua, en la que el agua la tienen apropiadas estos descarados de las juntas de vigilancia y o sea, mejor dicho, esa gente allá de estar que encontré con que nada, o sea, ya la gente tiene clarísimo que el agua tiene, y claro, lo tiene clarísimo porque el agua es escasa desde siempre, o sea, lleva siglos siendo escasa, y como lleva siglos siendo escasa, está claro que quien construye la infraestructura se queda con el agua, y nadie lo discute, nadie, a nadie se le ocurriría en Coquimbo ir a hacer una marcha, ni siquiera después del 18,
A nadie se le ocurriría ir a hacer una marcha al frente de los regantes y decirles devuélvale el agua a Coquimbo, a nadie. Cosa muy distinta. Entonces, claro, cuando me vine, bueno, y me vine además, digamos, haciendo un viaje para ver como los cambios geográficos de un contexto de poca agua, mucha agua, cuando llegué al Biobío, mi prejuicio también era que los conflictos tenían un grado de intensidad menor, porque con la cantidad de agua que tenía el Biobío, o sea, digamos, si había agua para todo el mundo. Y me encontré con que no, o sea, en el Biobío sí hay un conflicto claro, presente y latente, porque no quieren, o sea, ¿cómo es posible que estén pensando que esta agua nos sobre y que esta agua es de todos? Esta agua es de la cuenca del Biobío y no a la carretera hídrica, y ya nos pusieron hidroeléctricas y no vamos a entregar ni una gota más de agua. Y claro, eso coincidía más con los remates de los ríos que se estaba haciendo por parte de la DGA. Entonces, claro, miren que ahí hay tres conceptos latentes, tres conceptos distintos, pero que uno no podría, y ahí no estoy de acuerdo con Swingedo, uno no podría distinguir esos metabolismos tan claramente. Por eso es que hay que hacer labor de archivo, por eso es que hay que ver históricamente qué es lo que hace posible que existan esas infraestructuras, tanto en el nivel de legitimación como en el nivel práctico. Eso. Hay una pregunta también de Camila, que me atrevo a decir que probablemente la tienes cubierta en la segunda parte. Ahí tú ves si la responde inmediatamente o si la respondemos después de la segunda parte. Mira, Ya. dice, me gustó mucho su argumento para afinar su microscopio. En herramientas de la geografía y también su precisión sobre la ecología política como juguera. Quiero preguntarle específicamente por la herramienta de la ecología política que sí decidió ocupar, el ciclo o el territorio hidrosocial. ¿Cuál de las dos? Claro, lo que pasa es que no la usé. ¿Cómo se ensambla con las herramientas escogidas de la geografía y de qué forma ha podido operativizarlo en su investigación? Ya, lo que pasa es que no la usé, es decir, finalmente lo que les decía, puede que al final yo llegue a una cosa muy parecida, o sea, yo estoy de acuerdo con que los territorios son territorios hidrosociales, es decir, que no es posible distinguir el agua o lo natural de lo social, y que por el agua fluye el poder, y que lo que pasa con el agua es un reflejo de lo que pasa en las estructuras más profundas políticas. O sea, ese argumento a mí me convence, o sea, yo estoy segura de ese argumento, pero es que ese argumento no es nada distinto que el argumento de la construcción social del espacio aplicado al agua. Es decir, es básicamente aplicar la construcción social del espacio aplicada en contextos donde analizas variables hídricas. Entonces, yo lo que hago con ese argumento de la ecología política es un poco, que es, bueno, espero que no me lo cobren cuando me vayan a calificar la tesis, y es que lo que hago es caricaturizar. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que la ecología política, que ha creído en los últimos años con ese argumento, que descubrió la rueda, que se ha vendido en todas las grandes revistas como el concepto que nos va a salvar a todos para entender qué es lo que pasa con el agua, nada, o sea, nos está vendiendo la piedra como el gran descubrimiento. O sea, nada, usted no descubrió el agua. O sea, el agua simplemente ya es aplicar herramientas epistemológicas y metodológicas geográficas para hablar de contextos en donde está presente la variable hídrica. Entonces, claro, yo lo que voy a decir es si estoy de acuerdo con este argumento, no con la manera en la que la ecología política llega a ese argumento. Y por eso, cuando yo hablo de... Nunca utilizo territorios hidrosociales en mi tesis para referirme a ninguno de mis casos de estudio, pero sí pongo por allá en las citas, y la ecología política dirá que estos son territorios hidrosociales. Que digo, y la ecología política creerá que descubrió los territorios hidrosociales, pero yo puedo decir lo mismo aplicando estrategias única y exclusivamente geográficas. No necesito a la ecología política para decir eso. Y no necesito inventarme un nuevo nombre, porque además inventarse un nuevo nombre es desbaratar el presupuesto epistemológico de la hibridez. Es decir, ¿para qué tienes que distinguir los territorios hidrosociales? O sea, ¿y es que acaso hay territorios exclusivamente hidrosociales? ¿Para qué? O sea, ¿para qué le pones una etiqueta a eso? O sea, ese espacio, y en el espacio está presente el agua, o sea, ¿qué más quieres decir? Y si crees que el espacio se construye socialmente, ¿para qué tienes que decir que el territorio es hidrosocial? Qué cosa tan absurda. Pero bueno, esa es una pelea que tengo por ahí casada. Excelente. Vamos, si quieres, con la segunda parte. Ya. Sí, porque se me está acabando el tiempo y creo que encontré cosas interesantes. Como les digo, ahí viene como mi labor política, es decir, ahí como que espero que mi investigación sirva para darle herramientas a las comunidades y a los que se oponen a los megaproyectos de infraestructura hídrica.
Entonces, bueno, en mi estrategia metodológica para responder a la pregunta de cuáles son los efectos de los megaproyectos de infraestructura hídrica, me di cuenta que si yo quería entender eso, primero tenía que analizar y es entender para qué se habían hecho los megaproyectos de infraestructura hídrica. Entonces, cogí cada uno de mis casos de estudio, hice una labor de archivo importante en la que intenté entender cómo es posible que a la gente se le ocurriera que una cosa como esa era necesaria. Y en esa labor, que es lo que yo llamo la labor de legitimación del megaproyecto, que solamente se puede reconstruir con herramientas, digamos, historiográficas, me encontré que había un patrón en los 3 casos de estudios, por más distintos que fueran, y ese patrón es que siempre los megaproyectos de infraestructura hídrica se legitiman a través de la herramienta de la eficiencia. Entonces, ¿por qué es importante gestionar el agua? Porque el agua es un bien. Y si el agua es un bien, no importa, en los 3 casos encontré de todo. Es un bien cultural, social, económico, técnico, lo que quieran, pero lo tenemos que gestionar porque muchas de nuestras necesidades humanas dependen de ese recurso. Y por eso tenemos que hacer que nos alcance a todos, en últimas, con mayor o menor grado. Claro, en el norte es mucho más fuerte ese argumento que en el sur, pero hay que usar los recursos y hay que usarlos eficientemente. Y en esa labor de legitimación, entonces, me encontré que todas las promesas de los megaproyectos eran: vamos a utilizar más eficientemente los recursos hídricos para satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad. Y resulta que y esa es también una de las trampas de los estudios de impacto ambiental. Entonces te dicen, ¿para qué vamos a hacer el megaproyecto? Entonces hay cuatro renglones en los estudios de impacto ambiental. Necesitamos un embalse porque necesitamos agua para la región metropolitana. No sé, necesitamos energía para Chile, para que las escuelas de Chile tengan energía, para que los niños tengan energía, para que los salones de clase, cualquier cosa. 4 renglones. Y luego el estudio de impacto ambiental empieza a hablar de cuáles son los impactos de eso que vas a hacer, y toda la discusión social se pierde en esa segunda parte. Ah, no, es que el embalse va a acabar con las poblaciones de peces, es que el embalse va a impactar a los pehuenches, es que el embalse va a desplazar gente, es que vamos a tener que cambiar un pueblo de lugar, y toda la movilización se queda concentrada en los efectos secundarios del embalse, y después de un tiempo a la gente se le olvida para qué se hizo el megaproyecto. Y como el megaproyecto además tiene una presencia temporal permanente, como que ya a nadie se le ocurre que no podría estar ahí. Entonces empieza a ser como un presupuesto del discurso y siempre se habla de lo secundario, pero nunca nadie vuelve a preguntarse si ese megaproyecto cumplió con el propósito para el cual fue construido. Eso es lo fundamental. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, muy bien, este es mi primer argumento para no hacer un segundo estudio de impacto ambiental. A mí no me importan, y eso es como un recorte muy importante de mi investigación, no me importa cuáles son los efectos secundarios de los megaproyectos. Claro, en términos políticos era muy importante decir que el sistema de generación hidroeléctrica del río Biobío afectó profundamente a las comunidades pehuenches, pero lo que yo quiero preguntarme es si todo ese discurso que nos vendieron como nación de que necesitábamos esas hidroeléctricas para cubrir la demanda eléctrica del país, ¿eso sirvió o no sirvió? Yo lo que quiero entender, además de si tuvieron que cambiar de lugar el pueblo que existía en la cuenca del Biobío, si tuvieron que desplazar no sé cuántos campesinos, además de todo eso, yo quiero entender si esos embalses en el norte en efecto hacen más eficiente la utilización de recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, después de hecha esa labor, para eso tenía que ir a las comunidades, para eso tenía que ir al territorio y preguntarle a la gente, venga, pero sí, yo sé que ese embalse está ahí, pero de verdad que aquí está muy bien manejada el agua. O sea, usted sí tiene agua todo el año. O ve, qué bueno que tiene el embalse al lado porque puede regar todas sus plantas. Y me encontré con cosas muy particulares, y es que hay una disociación absoluta, hay una ruptura espacial con esa infraestructura. Y es que uno, a la gente se le olvidó para qué se construyó, y dos, como les digo, aparece como un presupuesto de la realidad. Y nuevamente ahí no tiene sentido distinguir lo que es natural con lo que no. O sea, hablé con una señora de 95 años en la cuenca del Limarí, que estaba niña cuando empezaron a construir el embalse, y cuando uno le pregunta, ¿y que no le parece que esa infraestructura ahí pues como que le daña el paisaje? Porque la señora vivía al frente del muro de Presa, y me dijo, ¿cómo así? Sí, ese es mi paisaje de toda la vida. Le digo, pero bueno, usted es muy afortunada porque igual va a tener agua siempre. Me dijo, agua siempre, si mi agua no viene de ahí.
O sea, a mí mi agua me la trae el camión de aljibe y vivía a escasos 30 metros de un embalse con millones y millones y millones de metros cúbicos de agua y su agua no venía de esa infraestructura. Entonces hice una segunda cosa, porque no todo puede ser percepción, y es que antes de la salida a terreno hice una revisión documental de lo que yo llamaba datos objetivos, es decir, nada de percepción, nada de usted qué piensa, de cómo lo vive, cómo lo ve, sino que cogí las 3 cuencas y empecé a hacer primero un análisis de oferta hídrica, cuáles eran los datos pluviométricos y fluviométricos y los análisis hidrológicos de cada una de esas cuencas, y un análisis de la demanda hídrica. Y me encontré con una sorpresa, y ahí es donde viene como la utilidad, creo yo, de mi trabajo. Uno, y es que en este país, y eso ocurre, por ejemplo, si algún día no tienen nada que hacer, vaya y busquen el estudio de la carretera hídrica que hizo la Corporación Reguemos Chile. Y la Corporación Reguemos Chile dice que en la cuenca del Biobío sobran no sé cuántos millones de metros cúbicos, porque va y coge todo el análisis de la oferta. ¿Cuánto llueve en la cuenca del Biobío? ¿Cuál es el caudal promedio del río? ¿Qué pasa con la temporada de cielo? Y luego cuando va la demanda hídrica, en una actitud absolutamente descarada, entonces miren que la metodología para la oferta hídrica son datos objetivos, es decir, es monitoreo, o sea, cuánto llueve. Pero cuando habla de demanda hídrica solo habla de derechos de aprovechamiento inscritos ante la DGA, porque en Chile no hay monitoreo de extracciones efectivas. No tenemos idea en Chile de cuánta agua consumimos. Y para los análisis estatales y para los análisis empresariales, el agua que consumimos es el agua que está debidamente inscrita ante la Dirección General de Aguas como un derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, eso es muy problemático en términos metodológicos porque nuevamente estamos hablando de 2 realidades distintas y la realidad de los derechos de aprovechamiento de agua es una realidad inventada porque no todo el mundo tiene inscritos sus derechos de aprovechamiento de agua y además que claro, cuando digo todo el mundo no me estoy refiriendo solo a personas. Resulta que el agua también tiene valores, digamos, de conservación ambiental y esos derechos no están debidamente inscritos y no están debidamente inscritos además porque la legislación lo impide. O sea, no es posible inscribir un derecho de aprovechamiento de agua que no tenga una captación efectiva. Y lo más problemático es que esa captación efectiva nuevamente no está registrada. Entonces, bueno, eso fue como uno de los principales problemas que me encontré. Sigue, Francisco, por favor. Ya. Listo. Entonces, entonces intentando arañar de dónde iba a encontrar los datos de la demanda hídrica, me encontré con un estudio que se hizo hace muy poco que se llamó el estudio de la brecha hídrica en Chile. Es decir, o lo que también la DGA llama las declaraciones de agotamiento de aguas superficiales y las áreas de restricción de aguas superficiales. Es decir, donde ya no hay más derechos disponibles, que esto también sigue siendo inventado, pero era un indicador importante. Y me encontré con una cosa muy particular. Bueno, entonces miren que todo el discurso de la legitimación dice los megaproyectos sirven para que la utilización del recurso sea más eficiente. Entonces uno coge, y hablando en capas, uno coge la capa de los megaproyectos y cuando la sobrepone o le suma la capa de las declaratorias de restricción o de agotamiento, se da cuenta que coinciden perfectamente. Paradójicamente, las regiones que tienen mejor infraestructura hídrica son las regiones que no tienen agua. Yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo es posible que si los megaproyectos se hacen para que el recurso sea más eficiente, cómo es posible que donde hay mejor infraestructura es donde no hay agua? Y la cuenca del Limarí es un ejemplo perfecto, porque la cuenca del Limarí es una cuenca en la que en el 70 ya estaba intervenida toda la cuenca. O sea, toda esa cuenca está intervenida con una infraestructura hídrica que fue construida hace muchas décadas, pero que funciona muy bien. De hecho, cuando uno busca en la literatura, el mercado de aguas que mejor funciona es el mercado de aguas de la cuenca del Limarí, incluso por encima del Maipo. Es el que tiene mayor número de transacciones, y además tiene toda la cultura, porque allá la gente en efecto cree que el agua es privada, pero resulta que allá no hay agua disponible y tiene unas crisis tremendas. Y yo dije, pero, ¿y entonces de qué estamos hablando? Y eso ocurre de ahí para abajo con mayor o menor intensidad. Entonces, bueno, aquí hay una cosa bien interesante que analizar. Sigue, Francisco, por favor. Y me encontré con otra cosa también bien particular, y me encontré con que cuando analizaba cuáles eran los cambios en el uso del suelo en las zonas de infraestructura hídrica, me encontré con que había un patrón, nuevamente los patrones, un patrón bien interesante, y es que en las zonas donde había infraestructura hídrica
operó en las últimas décadas, o ha operado en las últimas décadas, un cambio clarísimo en los usos del suelo que tiene que ver con los tipos de cultivo, y es que los cultivos anuales han ido reemplazándose rápidamente por cultivos permanentes. Entonces, donde hay mayor infraestructura hídrica es donde están los cultivos permanentes, y eso tiene que ver con la lógica de utilización económica del recurso hídrico. Y es que si un campesino tenía sembrado, bueno, si había agua ese año, entonces ponía unas lechugas, unos porotos, bueno, unos cultivos anuales, que además son los cultivos que tienen que ver con la seguridad alimentaria interna. Pero resulta que si hacen un gran embalse, infraestructura, y te dicen que vas a tener garantizado, que eso es lo que en la literatura se conoce como la seguridad hídrica, que vas a tener garantizado, no sé, 80 metros cúbicos al día, ese campesino lo que dice, si yo tengo garantizado el agua, ¿para qué voy a poner lechugas que tiene tan poca rentabilidad? Y normalmente no es el mismo campesino, sino que llega un gran empresario, agroempresario, y le dice al campesino, le compro la tierra y sus derechos de agua, y en vez de tener lechugas, siembran ahí paltos, o siembran ahí, bueno, las viñas, no porque me guste el vino, pero digamos que, bueno, digamos que están como más ajustadas a los ciclos naturales. Pero bueno, paltos, cítricos, no sé, damascos. Y lo que termina pasando es que la curva de demanda hídrica aumenta exponencialmente. Entonces, a más infraestructura, más uso del agua. Que esa es una de las paradojas fundamentales que encontré. Que con ese cambio en los usos del suelo, y es que la infraestructura va a ser un incentivo a la utilización o la hiperoptimización de los recursos hídricos. Y eso lo que va a hacer es que genera la paradoja de más infraestructura, más escasez. O sea, la infraestructura no solo no va a solucionar la escasez, sino que la va a profundizar enormemente. Sigue, Francisco, por favor. Bueno, entonces, como les dije ahorita, en esas salidas a terreno me encontré que, paradójicamente, en el norte, que es donde menos agua hay, es donde menos conflictos hay, porque allá existe el concepto, ya está claro que el agua tiene dueño, y eso hace que los conflictos se reduzcan a casi cero. Mientras que en la zona centro y en la zona sur, como la abundancia del recurso ha impedido que haya una apropiación efectiva de recursos hídricos, y por tanto la institución de la propiedad privada no opera en estas zonas. Es decir, cuando el Código de Aguas habla de los derechos de aprovechamiento de agua, es un código de espacial muy particular, y es las zonas donde la escasez ha llevado históricamente a que sea necesaria la propiedad privada. En las otras zonas, a la gente no solo no le cabe en la cabeza, sino que no opera con la institución de la propiedad privada a propósito de los recursos hídricos, y eso hace que los conflictos sean mayores. Entonces, por ejemplo, en la zona del Biobío, o sea, el principal conflicto es cómo están rematando un río si un río no se puede rematar. O sea, el agua no tiene dueño. O sea, no me importa qué diga usted, pero el agua no tiene dueño. Bueno, además que tuve unos registros bastante importantes del concepto de agua, por ejemplo, para las comunidades pehuenches, que es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver con la propiedad privada. Pero bueno, sigue, Francisco, por favor. Entonces, bueno, acá solo sobre todo para Cecilia, que me preguntaba por la etnografía que hice, solo para que vean los discursos del agua, o sea, esos contrastes del discurso de agua entre norte y sur. Entonces, miren, en el norte, dice una autoridad, acá las organizaciones de usuarios no son caprichos, no son políticas, son gremiales, son sociales, son los dueños del agua defendiendo sus propios intereses. Imagínense. O miren esta belleza. Dice, hay distintos conceptos. El concepto de que el agua es un derecho, como se dice, pública, intransitable, decía mi entrevistada, pero bueno, intransable, está bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya no es público, cuando pasa a ser privada? Esto es porque las mismas organizaciones hemos invertido en ella. ¿Cuándo van a ser privadas las aguas? Cuando son trasladadas por los canales, porque estas inversiones, tal como el canal Villalón, son de particulares, y ese espacio que tú tienes acá, que te costó a ti hacerlo para llegar, porque los predios no estaban acá al lado del río, hubo que meterse para adentro con puertas, pagar el administrador, pagar, ya le ponen un costo al agua. ¿Te fijas o no? O sea, explicándome por qué había gente que tenía agua, había gente que no, y allá la gente está de acuerdo básicamente con eso. Miren esto, lo que me decía una persona en la plaza, me decía, la gente ha ido entendiendo que esa agua no es para tomar, el agua que pasa por los canales o que está en los embalses, que esa agua no es de ellos, pasa por un canalcito que realmente lo han hecho en bóvedas para que la gente no bote cosas y no ocupe el agua. Y miren en el sur,
Entonces dice, bueno, este es un poco larga. Miren, cuando le preguntaba por el cambio de la visión de los pehuenches a propósito del agua, de si el agua era pública o privada, me decía, es nuevo, es en esa visión de que es nuestro territorio, pero el agua, todo lo que está ahí es todo, o sea, no se puede dividir, ¿cierto? La tierra con el agua, tú no puedes dividir. Si esta persona es de Maya o de Trapatrapa, son todos indígenas, son todos pehuenches. Es decir, esa concepción de que no es posible dividir la tierra y el agua y que no tiene sentido que el agua tenga dueño. Entonces, miren, además esto dice, sentimos que los ríos son entidades vivas, que tienen su Nehuén y tienen el Puyú, por eso forman parte del equilibrio de la vida toda y estos espacios sagrados son fundamentales para el buen vivir. Dale, Francisco, o sea, dos concepciones radicalmente distintas de los recursos hídricos, dos concepciones a las que paradójicamente lo rigen las mismas normas jurídicas. Entonces, nuevamente, en relación con uno de mis objetivos era entender si había un patrón de los efectos de los megaproyectos de infraestructura hídrica, de acuerdo con mis casos de estudio, tengo tres hipótesis. Donde hay poca disponibilidad del agua, se hace necesaria la apropiación y las expectativas con respecto a esa agua. Y esa apropiación y esas expectativas, además, promueven la escasez. Y esa escasez entonces lo que da lugar a la infraestructura y a la propiedad privada, y esa infraestructura y propiedad privada del agua, la construcción de infraestructura hídrica, lleva a una hiperoptimización de los recursos hídricos, que en el caso del norte claramente la expresión espacial es el reemplazo de los cultivos temporales por los cultivos permanentes, que lleva nuevamente a la escasez. Entonces, ¿cuál es el efecto de la infraestructura hídrica en contextos de poca disponibilidad de agua? Escasez hídrica, ¿ya? En contextos de abundancia relativa, es el del Centro Francisco, dice que la apropiación y las expectativas no agotan el recurso. Es básicamente lo que pasa en la cuenca del río Maipo. Entonces, la apropiación y las expectativas que tiene la gente con respecto al recurso hídrico no lo agotan. Por ejemplo, en la cuenca del río Maipo, a pesar de que ha habido hidroeléctricas toda la vida, a pesar de que se construyó el canal de San Carlos que llevaba agua a Santiago, la cuenca del río Maipo es una cuenca que tiene agua suficiente incluso para valores que no son reconocidos por la legislación como el turismo y la protección ambiental. Pero resulta que cuando llegan los derechos de aprovechamiento de agua, la propiedad privada y la desregulación, lo que pasa es que hay una hiperoptimización, que es lo que termina pasando con los derechos de aprovechamiento de AESGener. Lo que dice es, si yo tengo derechos de aprovechamiento para generar aquí 700 megas más, ¿por qué no lo voy a hacer? Y por eso se termina construyendo Alto Maipo, que es una infraestructura de túneles subterráneos para conducir parte del agua del río y generar energía. Esa hiperoptimización a la que obliga esa lógica económica nuevamente lleva a la infraestructura, lleva a la escasez. Entonces, en contextos de abundancia relativa, también la hiperoptimización lleva a la escasez. A escasez, digamos que viene coadyuvada por la infraestructura. Y por último, en contextos, Francisco, en donde hay alta disponibilidad del recurso hídrico, la presión para utilizar el recurso no es el recurso en sí mismo. En el caso del río Biobío es claro, es decir, no es el agua por el agua, sino el agua para producir otro bien estratégico, la electricidad, pero esa infraestructura presiona la concepción de la propiedad privada. Entonces, el caso de la infraestructura en el río Biobío es muy particular porque digamos que ya no es un agua que corre libre por la cuenca del río Biobío, sino que es un agua que está embalsada. Y cuando está embalsada y cuando están todos los monitoreos allá, dicen, pero ¿cómo tenemos toda esa agua embalsada y no la estamos usando? Entonces lleva a que ocurra una cosa que Neil Smith diría que es un salto escalar, y es que lo que dice, si sobra tanta agua en esta cuenca, entonces lo que vamos a hacer es que el agua no es de usted, región del Biobío, sino que el agua es de la nación y el agua la necesitamos todos. Y como hay escasez nacional en esas otras cuencas que yo ya intervine y que me tiré y que los hiperoptimicé, entonces ahora voy a llevarle al trasvase de cuencas y nuevamente la infraestructura lo que hace es generar más escasez. Entonces miren que en los tres contextos de mis tres casos de estudio que están en relación con un contexto nacional, en el contexto de poca disponibilidad, de alta disponibilidad y de abundancia relativa, tenemos que en los tres casos toda infraestructura conduce a la escasez. Que eso es lo que la literatura, no aplicada al agua específicamente, en la literatura se conoce como la paradoja de Jevons, que es un economista de finales del siglo XIX,
que analizó esto sobre todo para el carbón en Inglaterra, pero que aplica para el agua también. Y es para el agua y para todos los recursos naturales. Y es que siempre que yo intento hacer más eficiente la utilización de un recurso, eso paradójicamente lo que genera es más escasez. Y bueno, y ahí viene el valor político de lo que estoy diciendo. Siempre que en Chile se habla de escasez, de cambio climático, de falta de lluvias, de mega sequía, siempre lo que dicen es lo que hay que hacer es construir más infraestructura, como si fuera la única salida posible. O sea, no hay agua, construyamos más infraestructura, como si la infraestructura generara más agua. Lo que hay que empezar a decir en los debates públicos, y lamentablemente a pesar del alto valor político que tiene lo que ha venido haciendo Modatima en los últimos años, y es que cuando Modatima sale a decir nos estamos secando, no es sequía, es saqueo, lo único que está haciéndole es el juego a la gente que quiere construir más infraestructura. O sea, lo que hay que empezar a visibilizar es que sí, no es sequía, es saqueo, pero la solución, o sea, lo que está diciendo es, estamos secos y como la única solución técnica que se les ocurre es infraestructura, lo único que está haciendo es haciéndole el juego de legitimación a esos que quieren construir más infraestructura. Es decir, hoy la pelea directa es una pelea técnica, no una pelea social. Y es demuéstrame que la infraestructura soluciona el problema de la escasez. Y hoy hay argumentos empíricos para decir no, la infraestructura no soluciona en ningún caso el problema de la escasez. Todo lo contrario, toda la historia nacional chilena demuestra que la infraestructura lo único que está haciendo es extendiendo la escasez espacialmente. La escasez es un problema estructural de las cuencas áridas y semiáridas del norte que en los últimos años, y si se construye la carretera hídrica, se va a profundizar para todo el país, porque la infraestructura extiende espacialmente la escasez, sacando agua de unas cuencas para compensar lo que falta en las otras cuencas. Entonces, bueno, para decirlo como en palabras más precisas y cerrar, entonces estas son las conclusiones o hallazgos o caminos abiertos que he encontrado con mi tesis, y es que las cuencas con más intervenciones técnicas son precisamente en las que la brecha y el riesgo hídrico son más altos. Lo segundo es que las infraestructuras son el soporte material o el indicador espacial de la apropiación de un bien fluido. Por eso es la propiedad privada en el agua funciona muy distinto a cómo funciona la propiedad privada de la tierra. Sin esta, sin la infraestructura y sin la noción de escasez, la posibilidad de que exista un derecho de propiedad privada y un mercado de aguas no pasa de ser una institución abstracta o una simplificación sin ningún efecto ni poder regulador. No es casualidad que el funcionamiento del mercado de aguas coincida con la escasez y la infraestructura. Estas son sus condiciones de posibilidad. En un contexto de desregulación estatal como el chileno, la infraestructura y los derechos de propiedad sobre los recursos hídricos, que en la literatura y las políticas públicas se consideran como las herramientas por excelencia para la gestión de la escasez en el largo plazo, no solucionan, sino que agudizan la problemática. Eso es lo que se conoce como la paradoja de Jevons. Y los megaproyectos de infraestructura hídrica, entendidos como dispositivos necesarios para la creación o consolidación de derechos de propiedad, llevan a que la demanda de agua aumente progresivamente. Esa mayor escasez a escala de cuenca se traduce en una mayor presión para nuevas infraestructuras y trasvases que en últimas terminan por extender la escasez sobre el territorio. Muchas gracias. Excelente, súper bien, muy inspirador. Me gustaría mientras algunos quizás plantean algunas preguntas, Cecilia y Grace quizás seleccionen algunas de las que habían pensado, quizás como insistir o destacar este foco que haces tú de no quedarte solamente en lo que hace muchas veces la geografía crítica o la ecología política, y es como desnudar el problema, convocar al desarrollo de nuevos conceptos para poder relatarlo de una manera distinta, de manera de romper con la hegemonía de un discurso, sino que además operativizarlo y usar el conocimiento para cambiar realidades, no solamente para poder comprenderla de manera distinta, sino que para poder, no te va a gustar el concepto de transformar, pero sí, como decía nuestro amigo Luis Carlos, como hacer pequeñas revoluciones, ¿cierto? Como Sí. pequeñas modificaciones que sean a la larga efectivas. También es súper interesante la conceptualización de la idea del megaproyecto versus otros tipos de intervenciones. Y qué es lo que define el límite de ese megaproyecto. El megaproyecto en este caso no era el embalse, ¿cierto? Sino que era el sistema completo de riego que está en gran parte, o de energía eléctrica,
simbolizada por un propietario, ¿cierto? Por unos pocos decisores, donde el resto queda como medio excluido y donde queda perpetuada esa exclusión. Yo creo que eso es muy llamativo porque se puede hacer mucho para modificar eso, sobre todo no solamente como desde el discurso o del debate constituyente, que por supuesto va a servir mucho para eso, pero también desde ópticas quizás un poco más restringidas, como puede ser los estudios de impacto ambiental con todas las falencias que tiene, o el desarrollo de normas sectoriales, con todas las falencias que también puede tener. Cecilia, no sé si tiene algunas preguntas por ahí seleccionadas, o Grace. Sí, bueno, en relación a lo que hablaba, ¿se escucha? Sí, se escucha, súper bien. Ah, ya. En relación a lo que hablaba Natalie, me parece súper interesante los megaproyectos como infraestructura hídrica. La verdad como que no hay estudios que aborden quizás de manera completa como lo hace Natalie, así que muchas gracias por eso, por contarnos su experiencia. Yo tenía una pregunta en relación como a ¿cómo ves tú la gestión o el desarrollo de estos megaproyectos y llevándolo como un poco más al lado de la región del Biobío, como el megaproyecto de carretera hídrica, y extendiéndolo también como en un contexto hacia una nueva constitución, en la que estamos como en la temática que está viviendo nuestro país? Entonces, esa era mi pregunta, como de cómo este megaproyecto puede significar o puede opacar, ¿cierto?, las comunidades que están en lucha con los territorios, sobre todo, por ejemplo, en Alto Biobío, en todas las comunidades de Trapa Trapa, y eso. Ya. Bueno, digamos que eso se cruza un poco también con lo que les contaba al principio. Yo soy abogada y me dediqué al derecho constitucional, así que aunque cada vez creo menos en las constituciones, yo creo que el derecho muy limitado, pero sí tiene un potencial emancipador importante. Un potencial emancipador que casi siempre es una lotería. Uno nunca sabe qué va a pasar con una norma. Es decir, uno nunca sabe qué va a pasar con una nueva constitución o si la constitución de verdad pueda tener algún impacto o algún efecto sobre la realidad. Eso siempre es como tirar los dados al aire. Entonces, lo que hará la nueva constituyente será lanzar los dados nuevamente, creo yo, y creo que en sí mismo eso tiene un valor, volver a lanzar los dados. Y tiene que ver además con mi otro motor político, y es que yo creo que lo primero que hay que empezar a hacer, por lo menos empezar por este ámbito del agua, es empezar a desarmar profundamente el relato de la nación. Yo creo que el relato de la nación históricamente ha sido un relato muy dañino, pero hablando en términos concretos y empíricos con respecto al agua, yo creo que no es posible hablar del agua de Chile. Es decir, es que no existe algo tal como el agua de Chile. De hecho, mi primer capítulo se llama El agua de Chile, las abstracciones a las que fuerza la escala. No es posible hablar del agua en Chile. Uno puede hablar, sí mucho, del agua en una cuenca. Y por eso yo creo que una de las principales propuestas, o si yo fuera a redactar la Constitución, yo creo que lo primero que habría que decir es que la gestión de los recursos hídricos, la escala máxima de la gestión de recursos hídricos tiene que ser la cuenca. Ya, o sea, solo con esa norma, la escala máxima de la gestión de recursos hídricos es la cuenca. Y ahí están todas las herramientas de gestión, ¿verdad? ¿Cómo me voy a poner de acuerdo con los usuarios de esa cuenca? ¿Qué usuarios prevalecen más? Si hay orden de jerarquía en los usos. Es decir, eso son otras cosas. Pero en el momento histórico en el que está viviendo Chile, para contener la expansión de la escasez por el territorio, lo primero que habría que hacer es definir que la escala de la gestión de recursos hídricos tiene que ser la cuenca, no puede ser ni la región y mucho menos la nación, porque esos discursos lo que van a hacer, lo que les decía que está haciendo Modatima, claro, Modatima está denunciando una cosa importante, o sea, hay gente en Petorca que no tiene agua, sí, terrible, pero ¿qué puede hacer la gente del Biobío por la gente de Petorca? Lamentablemente, nada, en términos políticos todo, pero en términos de agua, nada, o sea, yo no le puedo mandar agua a la gente de Petorca. Y no se la puedo mandar porque no puedo hacer trasvase de cuencas, o sea, la escala máxima es la cuenca y se acabó.
ni con argumentos, porque además no sé si saben que la carretera y los orígenes más profundos de la carretera hídrica es la carretera, no, se llamaba el Canal de la Nación, no me acuerdo, pero es un proyecto de la Unidad Popular. O sea, desde la Unidad Popular estamos hablando de conectar el agua de Chile a través de un gran canal que atraviese toda la nación. Eso tenía todo el romanticismo, el socialismo de los 70, de hacerla casi que a pico y pala, con trabajo obrero. O sea, todo eso, no importa, socialista o capitalista, lo que sea, hay que desbaratar toda esa mitología de que el agua es de todos y que va a haber solidaridad entre regiones, que entonces el agua tiene que ir a quien la necesite. No, o sea, el agua cumple unas funciones a nivel cuenca y se acabó. Entonces, si a mí me preguntaran en términos de agua, o sea, ¿qué haría usted? Lo primero que haría es esa norma de gestión. Claro, después habría que decir que el agua no puede tener dueño, después habría que decir que los usos del agua tienen que tener una jerarquía, que no puede estar la agroindustria por encima del consumo humano para servicios humanos, pero eso es otra cosa. Yo creo que la principal cuenca es la principal norma es una cuenca, la principal norma es una norma acerca de la escala de la gestión de los recursos hídricos. Eso. No sé si respondí a la pregunta, me emocioné un poco. Sí, sí, no, súper bien. Yo ayer estaba escuchando un conversatorio igual que hablaba sobre como una constitución ecológica y la protección y los derechos como de la naturaleza, y se planteaba igual el caso, por ejemplo, de Ecuador, que tenía un impacto positivo en la naturaleza y cómo se estaba manteniendo todo eso en una constitución, o sea, se estaba centrando. Entonces, igual me parece relevante llevarlo como a otros países, que nosotros como estamos viviendo los conflictos con el agua, y eso, súper Yo creo que interesante. igual que con la ecología política, puede que esté de acuerdo con la conclusión, pero no con la vía que lleva a esa conclusión. Yo creo que los derechos de la naturaleza no existen y Ecuador tiene, claro, seguramente hay gente que dice que eso ha funcionado, pero también hay otros discursos y estudios que dicen que no. Yo creo que no es necesario hablar de los derechos de la naturaleza. O sea, yo creo, porque además, para que exista un derecho, y ahí, perdón que se me sale lo abogada, tiene que haber un sujeto obligado, tiene que haber dos sujetos. La naturaleza no es un sujeto. O sea, lo único que existe en los derechos de la naturaleza es la obligación de. O sea, no hay alguien al otro lado. Por ejemplo, cuando yo tengo derecho a la libertad de expresión, tiene que haber alguien a quien yo pueda obligar con mi libertad de expresión. Los derechos de la naturaleza, eso no existe. Y por eso es una entelequia jurídica que nos sirve para mucho. Yo creo que tienen que ser unas normas absolutamente prácticas con respecto a, no sé, o sea, así como hay una constitución ecológica, creo que también debería haber una constitución feminista o una constitución, no sé, que no piense todo en términos económicos. Es decir, la función de los recursos naturales no puede ser única y exclusivamente satisfacer necesidades que tengan una valoración económica. Y eso sería suficiente. Para eso no tienes que hablar de los derechos de la naturaleza, creo yo. Claro. Es distinto en los distintos países y se está abordando de distinta manera. Son distintas visiones. Sí. Por eso será bueno lanzar los dados aquí a ver qué resulta. No y nuevamente no importa, o sea, si le quieren poner derechos de la naturaleza, pónganle derechos de la naturaleza. El asunto es que eso tenga la potencia suficiente para poder transformar una realidad como esta, que se resiste a esas lógicas que superan lo económico. Súper bien. Yo creo que ha sido una conversación bien interesante. Yo creo que ha sido muy útil también como para poder situar epistemológicamente el abordaje de las problemáticas ambientales dentro de la geografía. Hicimos como una clase muy clásica, o tuvimos un instante muy clásico en la clase anterior, en la cual situábamos la geografía, ¿cierto?, ambiental en este espacio como medular, entre medio, ¿cierto?, tomando elementos de esta división dicotómica que a mí personalmente me molesta mucho, que es la geografía física por un lado, la geografía humana por otra, así como muy, muy separado. Cuando efectivamente, como tú dices, disociar efectivamente en el territorio la naturaleza con la sociedad es una construcción que no tiene mayor sentido, como hacer esa distinción, salvo que estemos hablando de ambientes extremadamente prístinos o extremadamente desprovistos de algún tipo de naturaleza. Y creo que ante eso, más que
que nada como insistir a los estudiantes como tomar nota de lo que tú indicaste, sobre todo porque detrás de esto hay un proceso de reflexión muy profundo, claro, por más que uno puede tomar nota y decir, ok, así funciona, hay que hacer el camino, como tú dices, Claro. hay que hacer esa historia para poder hacer carne a esos conceptos que uno los puede leer, los puede de repente, no sé, se puede o marear o entusiasmar con algunos más que otros. Pero claro, una vez que se aborda una problemática, no quiero decir real, pero una problemática concreta, ¿cierto? A través de un buen abordaje metodológico, es cuando los conceptos empiezan a hacer carne. Y donde, o más bien donde empiezan a hacer aguas, cuando no están como bien basados, bien enraizados. No sé si quisiera hacer algún comentario ya final, como para ir cerrando. No, nada, creo que todo lo he dicho, no, mentiras. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues quedo absolutamente disponible por si no aquí, si no se animan a hacer la pregunta aquí frente a todos. Bueno, Francisco tiene mi correo y mis datos, así que podrían escribir. Y bueno, pues eso, la invitación es hacer camino y yo creo que es posible hacer camino sobre todo cuando lo que uno investiga o lo que quiere entender lo mueve más allá como del interés meramente instrumental. Yo creo que este camino que he hecho todos estos años tiene que ver mucho con mis emociones, con lo que me moviliza a nivel político y a nivel social y a nivel emocional. Entonces, por eso es que ha tenido que ser tan profundo. A veces cuando uno investiga y lo hace solamente porque quiere tener el título de doctorado, porque es su pega, porque es lo que le toca hacer, porque quiere terminar el pregrado, eso no tiene ninguna profundidad. Uno termina simplemente contribuyendo a toda esta máquina en la que todo el tiempo se producen cientos de miles de artículos y nuevo conocimiento y nuevas cosas, pero que en últimas no aportan a nada. Entonces no es que yo crea que lo mío aporta mucho, pero por lo menos a lo que yo quería entender, sí, y eso me da mucha satisfacción. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, siempre muy inspiradora. Y creo que eso es un término que te define. Muchas gracias a todos también, los presentes, dejarlos invitados, por supuesto, bueno, a los del curso vamos a seguir en actividades, ¿cierto? Pero también a los que se hayan sumado de manera puntual a este diálogo, vamos a tener algunos otros diálogos, vamos a tener uno con Roxana Lebuy, que trabaja en temas rurales en la región de Valparaíso, Costa, y vamos a tener a Camila, que también trabaja sobre ecología acuática de ríos, la relación compleja, ¿cierto? No solamente de los peces con el agua, sino que también de los grupos sociales. En el fondo, manteniendo esta idea más abierta. Y Natalie, sabemos que prontamente vuelve a Medellín. Esperamos que tengas un buen regreso y que puedas estar presencialmente en Concepción lo más pronto posible también. Sí, cuando venga a defender mi tesis prometo que iré de paso, así que allá nos veremos. Genial. Bueno, gracias a todos. Un abrazo, gracias Natalie chao. por tu tiempo. Chao. Chao, chao. Chao a todos y a todas. Chao, profe, chao a todos los que asistieron, fue súper buena la clase. En mi apreciación personal fue súper sólida su presentación. Súper, qué bueno que le haya gustado. A mí también me gustó mucho. Yo creo que nos permite mucho profundizar bueno, más que profundizar en los conceptos que estemos viendo, como incluso abrir nuevos temas. Y lo que yo más destaco de Natalie es esta capacidad como de inspirar a poder hacer temas desde la, no sé si desde la emoción, pero como desde lo más profundo de lo que uno quiera lograr. Sí, profe, todo el rato. Fue muy inspirador todo lo que dijo y lo del final, igual eso de la producción un poco vacía de todo lo que se hace a nivel académico, igual tiene mucho sentido. Yo creo que a todos nos hace mucho sentido hoy en día, que igual es como una crítica permanente a la academia, pues. Sí, En realidad, en qué tanto incidimos, en qué tanto influye lo que uno está haciendo, o quizás estos discursos que se quedan en la academia, para la academia. Entonces igual lo encuentro súper bueno.
el enfoque que le está dando ya. Súper. Ya pues, nos vemos entonces. Vamos a mantener estas instancias de diálogo, tenemos varias más, así que los dejo motivados para que podamos seguir preparándolas. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao a todos, a Ya. todas. Chao, profe. Chao. Chao a Chao. todos. Espero que les haya gustado. Chao.